Hola, amables televidentes, la bienvenida a su espacio Balance Financiero. Muy satisfecho de volver al aire para todos ustedes, adentrados en noviembre. Noviembre húmedo como los últimos dos. Aquí estamos con nuestros acostumbrados comentarios, nuestras posiciones frente a los acontecimientos económicos, fiscales y financieros. Este programa lo estamos compartiendo con Francisco Canamuate, con su extraordinario en balance financiero, y con la novedad, el novato del año, Fabio Roa, acusando la ausencia de Alcedo Ramírez. Él está resolviendo esos problemas familiares. Y nosotros seguimos implorando al Creador para que pronto él pueda estar de regreso acá para los televidentes. También a Juanita Canamuate, que debe estar para el próximo programa. Nosotros tenemos muchos temas, excepto por los meses de marzo y abril, que la inflación fue negativa. Ahora el Banco Central transmite la información de un 0.09, que sería la más baja, excepto por esos 2 meses que fue negativa, la más baja del año, apuntando en el orden del 3% la inflación, ya colindante con los índices esperados por economías tan grandes como la de Estados Unidos. Ojalá que no solamente sean números, sino también percepción y realidad. ¿Cómo se siente don Francisco Canamuate con la honra de volver al aire para los televidentes? Hola, Hermógenes. Hola, Fabio. Hola, amigos televidentes. Bienvenido una vez más a su espacio. Realmente avanzamos en el año, ya a 10 de noviembre, y dentro de este contexto la gente está viendo la Navidad muy próxima, aunque algunos están hablando de huelga. Ojalá que revisen ese tipo de actitud para que el fin de año sea de la mayor tranquilidad posible. Ya vimos lo que pasó en los Estados Unidos con la elección de nuevo de Trump, que parecía que no iba a ser tan fácil. Sin embargo, fue contundente, resonante el triunfo que tuvo, y la institucionalidad también ha hecho presente, donde se habla de bajar el calor de una campaña y volver por los fueros de la armonía. Fabio. Pues yo, disfrutando la honra de estar con la presencia de ustedes y también las suyas en sus hogares. Tenemos hoy un ambiente favorable en el mundo y muy particularmente en nuestro país. Ya se han escuchado expresiones de paz, posibilidades de negociaciones en la parte de Rusia y Medio Oriente, lo cual favorece al mundo, porque el mundo necesita paz. Escuchamos también y se ve con buenas expectativas el cambio de gobierno que tras las elecciones de Estados Unidos, y yo entiendo que esto pues contribuye a que se respiren nuevos aires y que todo siga como va. Nosotros vamos a la pausa introductoria. Entramos en materia tan pronto regresemos. Por favor, espérennos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal.
Bueno, ojalá que esos rubros agrícolas que hablábamos fuera del aire y que ahora comunicamos a los televidentes, y que esos rubros agrícolas que pudiera llamarse una sobreproducción o una producción adecuada, dice Francisco, bueno, no hay alta demanda desde el socio comercial vecino que es Haití. Bueno, pero ojalá que tuviésemos la debida gestión, la diligencia para obtener las licencias y poder exportar estos productos hacia los países colindantes y que requieren de productos agrícolas. Quizás este es uno de los factores que está influyendo en ese punto 0,9 de inflación promulgado por el Banco Central durante esta semana y que ubica la tendencia en el orden de el 3,20 y tanto bajito para el cierre de año. Claro, estamos medidos a octubre, faltarían 2 meses y generalmente esos últimos 2 meses tienen una ligera influencia hacia arriba por el aumento en la demanda y vienen lo que se dice los Dominican York, la diáspora comienza a llegar a la República Dominicana, aumenta el consumo y también el circulante se pone a disposición y el crédito, la gente con esto de Black Friday y de Thanksgiving y Navidad pues tiende a ser un poquito más agresivo, a ser más agresivo en los procesos de compra y eso incide en los precios, puede incidir en los precios y por ende en el índice de inflación. La tasa cambiaria juega un rol preponderante, Francisco. Mientras el consumo está esperando los recursos para dinamizar esa demanda, los empleadores están agenciándose la reserva para atender el salario 13, comenzando por el principal empleador que es el Estado, y aun cuando a nivel presupuestario se va reservando, pues no siempre está la liquidez. Es un periodo donde hay que ir llamando la atención porque habrá feria de vehículos adicional a la que pasó recientemente, que también tenderá a demandar más bienes y servicios en el mercado, porque no son solo los vehículos, sino toda la logística de lo que interviene en ese mercado. Participan de esos recursos y se aumenta la capacidad de compra. ¿Qué es lo que debemos hacer? Un llamado a la población a entender que no todo lo que le ingresa es obligatoriamente para gastarlo, que sean lo más prudente posible en el nivel de gasto para que enero, que es un mes bastante largo, como se ha dicho, lo encuentre con capacidad de atender los requerimientos del financiamiento que han tomado y de los recursos líquidos que van a necesitar para entonces. No llevarnos de la demanda agregada compulsiva, sino buscar lo que realmente necesitamos y adquirirlo en el mercado. Cuando hablamos de una inflación reducida, no hablamos de baja en los precios. Hermógenes siempre trae aquí al programa el criterio que se está montando la disminución o la desaceleración de la inflación sobre la inflación anterior. Quiere decir que no se trata de una reducción de precio, sino de una reducción de la aceleración del proceso inflacionario, pero queda por encima cualquier nivel de inflación, por encima de los precios anteriores. Fabio. Sí, eso es así, aunque hay que tomar en cuenta que tampoco el nivel de circulante es el mismo, ni tampoco el nivel de producción que tiene el país hoy en día. Esos indicadores y ese indicador de la inflación es como el análisis de sangre en el cuerpo, que hay que estudiarlo y buscar las causas de por qué y actuar en consecuencia. ¿Por qué cambia? Realmente
estamos por debajo de lo esperado en cuanto a inflación, en un 9 puntos por debajo, lo cual no es malo. Eso indica que no es que tampoco tenemos, yo creo que exceso de producción, sino estamos abastecidos. No hay carencia de ningún producto. No se oye como se escuchaba antes, que habrían esas grandes importaciones de cosas para tapar un hueco. El país está caminando a un ritmo normal en la economía y realmente hay una estabilidad. Tenemos estabilidad económica. También los índices de solvencia de los bancos más fuertes. Tenemos la clasificación de riesgo país también mejor. Tenemos la clasificación bancaria, por ejemplo, el principal banco del país, que está AAA, o sea, estamos en un nivel de suficiencia económica y de abastecimiento que da un ambiente de tranquilidad y de esperanza de que las cosas van por buen camino. Estos comentarios pudieran estar induciendo al desarrollo del concepto de que no es necesario un pacto fiscal integral donde se reduzcan las tasas y se amplíe la base imponible. Sí, el país lo necesita y lo corriente, lo común, la usanza debe ser que las leyes se actualicen y la fiscalidad se rige por leyes, se rige por una ley básica que es el Código Tributario, y un Código Tributario que ya data del año 1992, diseñado para aquella economía, para aquella tecnología, para aquel modo de pensar y para aquel modo de vivir, pues lo normal es que requiera una revisión donde se haga énfasis en cuáles sectores necesitan mayor protección, cuáles sectores pudieran estar requiriendo se incentiven con algunas exenciones porque son nacientes, están brotando, están germinando. Y asimismo, cuáles aquellas que ya se encuentran en una fase de madurez no requieran tal protección porque ya saben montar la bicicleta con equilibrio sin las dos rueditas auxiliares que se le pone a los niños el Día de Reyes, Francisco. Así mismo es. El momento actual de estabilidad aconseja dar el paso hacia la reforma integral del Código Tributario, que no es lo mismo que lo que hubo necesidad de retirar del Congreso. La ampliación de la base imponible hace más competitivo el mercado con la reducción de la tasa. Y ahora tenemos una nueva realidad. Trump viene precedido de reducción de la tasa impositiva desde el punto de vista corporativo. Y evidentemente eso se va a replicar. Y bien haría el país en irse adelantando, porque si las empresas norteamericanas que operan en la República Dominicana encuentran que las tasas impositivas aquí son superiores a las que se establecerían en los Estados Unidos, probablemente ponderarían la posibilidad de trasladarse donde hay menor impacto fiscal. Quiere decir que esto es un elemento nuevo que debe ser tomado en cuenta por las autoridades. Y aquello que Fabio decía, que si fue una situación momentánea, retírenla y conmigo no cuenten para reintroducirla. Si eso fue un asunto del calor del momento, o si es un asunto reflexionado a partir de la realidad que estamos viviendo. Pero no hay necesidad de esperar que se haga una crisis para ir a la reforma, porque así no podemos hacer las ponderaciones del lugar como sí podemos hacerla en el momento actual donde nos encontramos.
Sí, adelante, Fabio. Yo realmente hay dos situaciones que tú has planteado que son contrapuestas. El hecho de la estabilidad y la necesidad de fondos, pero hay que agregarle también a eso un aspecto importante, y es que se publica que la mayoría de los ministerios no tienen deficiencia en la ejecución presupuestaria, o sea, les sobra dinero, y si les sobra dinero, se agrega ese ingrediente a la reforma, pero sí, la reforma es necesaria porque hay situaciones ahora en la tributación que no son equitativas, que no es justo, no hay equidad, porque las cosas han cambiado, porque ya el código tiene muchos años y necesita actualizarse. Igual, a mí nunca me gustó el nombre que se le puso, de que modernización fiscal, debió ser actualización, porque lo que se quiere es actualizar a los tiempos al momento. Pero el hecho de que muchos ministerios no han gastado la parte que tienen asignada para gasto en el presupuesto, deja que desear en cuanto a la formulación presupuestaria, porque realmente se le asignó lo que necesitaba, o es que no lo han cumplido. En principio, en los primeros años del primer periodo de gobierno, se alegaba que compra y contrataciones se la ponía muy difícil y que no podían hacer la ejecución presupuestaria porque compra y contrataciones era una traba. Eso aparentemente fue superado porque se empezó a trabajar con la ley. Cogimos muchos cursos de eso, de la aplicación de la ley para hacerlo flexible, o sea que ya esa no es la causa de por qué no se ejecuta. Si se necesita dinero y a los demás le está sobrando, entonces hay algo que hay que corregir. Es así, en el primer programa post retiro del proyecto de reforma tributaria moderna, en el primer programa nosotros le preguntábamos a ustedes, preguntábamos aquí en la sala, ¿qué se puede hacer? ¿Qué medidas puede tomar el fisco? ¿Qué espacio le quedó disponible sin que haya una ley de fiscalidad moderna que rija? Con el retiro, ¿qué se puede hacer? Bueno, han venido algunas medidas. Han encontrado, han hurgado, sobre todo en la reforma del 2012, la ley 253-12, que contemplaba, qué se contempló y qué no se está aplicando. Y ese es el argumento para comenzar a gravar con el 18% algunos productos de la canasta familiar, y fundamentado sobre todo en acuerdos internacionales, el GATT, las leyes aduanales, los acuerdos de no privilegio entre los países, acuerdos de comercio. Y hoy por hoy circulan comunicaciones donde se recuerda, no se instruye, se recuerda que, por ejemplo, los jamones, que por ejemplo los derivados de la carne de cerdo, como es el caso de la chuleta, y los quesos que no sean frescos, están grabados con el 18%. Entonces eso implica el hecho de no ponerle una tasa con variación paulatina en tramos, sino compulsiva del 18%, implicaría un aumento de ese porcentaje, de un 18% a la adquisición de ese producto o de esos productos que se están utilizando como ampliación de la base con ampliación de la tasa. Ambas cosas. Que la corriente de la teoría es reducción de la tasa y ampliación de la base. Grábalo con una tasa paulatina, Francisco. Sí, precisamente el retiro del proyecto fue por eso, porque se amplió la base y se aumentó la tasa, o se generalizó en algunos casos y en otros se incrementaron, pero no hubo reducción en ninguno.
quiere decir que eso hacía imposible de asimilar para el nivel contributivo del país. Y por eso tantos sectores se levantaron en su rechazo. Pero yo creo que vamos a ir a una pausa. Correcto, correcto. Si vamos a la pausa, el tema está muy interesante. En adición a otro, podemos concluir este. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Aquí estamos de regreso, amables televidentes, y es correcto el planteamiento del segmento anterior en lo referente a hurgar qué se puede hacer, qué se puede aplicar, qué puede aplicar la Dirección de Impuestos Internos con su personería jurídica que tiene, en ausencia de el proyecto de ley, o sea, como consecuencia de haberse retirado, Francisco. Sí, tiene un campo de acción limitado por la ley vigente, pero siempre hay nichos que pueden tocarse y agregarse a la tributación dentro del marco de la legislación. Por ejemplo, todos los alquileres comerciales y también los residenciales generan obligación tributaria y a veces eso se descuida un poco. Quiere decir que ese es un nicho donde pudieran ir a ver qué está pasando. Pero yo quiero retomar del comentario anterior un tema que tiene que ver con el presupuesto nacional. La apropiación de fondos, la asignación, la disponibilidad y la pertinencia de que tienen los fondos. Yo quisiera que Fabio aterrice esto porque parecería que el dinero está en las cuentas de los ministerios y de las instituciones y que no tienen que gastarlo. Y yo pienso que esto requiere una explicación más popular. Sí, como no, fíjate, es que yo creo, para empezar, que lo más inteligente fue que hizo el gobierno fue el retiro del proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto se basó solamente en que me faltan tanto para cubrir el déficit fiscal, pero realmente no es así, porque si me habla por otro lado de instituciones que en el tiempo que lleva ya, en 10 meses, no ha gastado lo que se le asignó para gastar en ese periodo, es que ese dinero le va a sobrar de su presupuesto. No es que lo tiene en fondo, es que no se le ha entregado ese dinero, le está sobrando de lo que le corresponde por ley. Y eso puede deberse a muchos factores, por ejemplo, porque no es que ha dejado de crecer. Si tú agarras, por ejemplo, una de las instituciones que le va a sobrar mucho dinero es turismo, y turismo ha crecido enormemente. Ahí hay, o el presupuesto no fue, los planes presupuestarios no fueron bien hechos, o cosas que se pensaron hacer no se hicieron, que, en fin, le sobra dinero. Y así a la mayoría de los ministerios. Entonces, no es que ellos tienen ese dinero guardado, es que de lo que le toca de asignación para el año, no han consumido todo ese dinero. Otras sí, puede ser que le sobre dinero en la cuenta, porque se le va dando mensual la proporción del año.
no es que se le asigne una cantidad irregular, es dividido entre 13 la asignación. Entonces, sí pueden tener dinero en la cuenta muchas instituciones que no lo estén usando. Pero eso se está refiriendo al gasto. Pero los ingresos han llegado a la cuenta 100 de la República Dominicana y por eso no se han asignado porque no hay planes de gastarlo o porque no ha aportado el contribuyente esos recursos, ni tampoco se ha buscado financiamiento para cubrir esa deficiencia. Sí, ha pasado todo eso. El dinero sí entró y sí se ha buscado financiamiento para proyectos y nuevas obras. O sea, y por ejemplo, no hay ahora falta de liquidez del gobierno en ninguna institución. Todas tienen sus fondos porque se ha cumplido el presupuesto, porque es una ley, la ley de gasto y estimado de ingresos. Entonces, en la ley de gasto, el gobierno la está cumpliendo, asignándole a cada institución lo que el presupuesto le consigna. Ahora, que esa institución no lo haya usado, no haya gastado, ya por la causa que fuera, tiene un excedente tiene un valor a su favor que puede usar o que tiene que devolver a fin de año. Antes se publicaba en una página del periódico, en los diferentes medios escritos, se publicaba la ejecución presupuestaria. Esa ejecución presupuestaria incluía los pagos realizados, a quién se pagó durante el mes y el cumplimiento del presupuesto. Tú me permites una anécdota. La última vez que se publicó eso fue cuando era Federico Lalanes José, Contralor de la República. Esa publicación la hacía la Contraloría. Y yo en una conferencia que él dictó, me gané una mala respuesta de él, casi un boche, ¿verdad? Era el profesor de nosotros que yo le hice la pregunta de si realmente él entendía que Contraloría controlaba algo. Y yo le dije, porque ni siquiera la publicación de los egresos, de los pagos, de los desembolsos, de la ejecución presupuestaria se está haciendo. Metió una respuesta que muy fuerte porque él no le gustó la pregunta. Lo importante es que ahora con la ley de acceso a la información pública, que es transparencia, bueno, cada ministerio publica en su portal la ejecución, pero falta la comunicación popular abierta, donde todo el mundo vea que ha habido desembolsos por tales conceptos y que el presupuesto va ejecutado en tales dimensiones. Lo que pasa es que recuerdo el hecho, pero no recuerdo el nombre del contador, el profesor, le decíamos, porque él daba clase en las Fuerzas Armadas, auditoría interna. Entonces, Pedro se llamó, ya no está con nosotros, pero él siempre me decía, licenciado, incluya como política en el Instituto de Contadores que mensualmente se comente la ejecución presupuestaria, que el Instituto de Contadores fije una posición con relación a la ejecución que publica el gobierno dominicano, la ejecución presupuestaria. Como debió hacerlo también, eso sería ideal. Igual debía ser una publicación oficial del cumplimiento de transparencia, el nivel de transparencia con que se maneja cada institución. Pero eso tampoco se hace. Parece que ese tema requiere más aterrizaje y en un futuro lo volveremos a tratar. Y documentarlo. Exactamente. Yo quisiera también recordarle a los amigos televidentes que estamos en tiempo de renovación de Marbete, igual que el año anterior. Quiere decir que no hay variación en el costo y deben evitar el entaponamiento de última hora. Y por eso, de manera fluida, ya sea por internet o por el sistema bancario, pueden accesar y adquirir su marbete con tiempo. No lo dejen para última hora, eviten entaponamiento y multa. Yo creo que esa es una de las principales, o no de las principales, pero de las grandes fuentes
de recaudación de fin de año del Estado Dominicano, porque ha habido un aumento muy considerable en la circulación de vehículos, y es un derecho a la circulación, e incluya, por favor, lo de las motocicletas. Es increíble cómo se ha incrementado, y me vi en ese artículo que decía adiós al carro de concho y saludos, bienvenida al motoconcho. Ya tú ves la muchacha con su Pierre Cardin, perdón de la marca, su cartera botón en la cola del motor, y esperamos que no aumenten las U en los tobillos, en la parte de la pierna de la mujer, porque esos mufflers generan muchos incidentes y accidentes. Sí, yo creo que sí, que es atendible, y es parte de irnos culturizando, irnos desarrollando, y que cada quien sepa que esos 3,000 pesos hay que tenerlos segregados para el último trimestre del año, reservados. Sí, pero eso casi todo el mundo lo paga, y fíjate, porque se ha simplificado, y esa tributación, el pago de ese impuesto, de la placa, de la renovación de marbete, se hace fácil, y por eso la gente lo paga. O sea, acuérdate antes, para sacar las filas en impuesto interno como eran, y ya eso se hace desde su casa, no hay que moverse, sencillamente un crédito a la cuenta, con copia de la matrícula te la dan seguido. O sea, todo eso. Pero Fabio, no solo por eso. Si expira el plazo y no se ha hecho la renovación, entonces te detiene la policía o los agentes de tránsito. Quiere decir que hay una consecuencia en el incumplimiento oportuno. Sí. Y además se le pone una multa posterior al vencimiento del plazo. Por eso es llamado que vayan oportunamente. Sí, válido, y es bueno que hay que evitarlo, ¿verdad? Porque sí, yo lo enfoqué desde el punto de vista recaudatorio, asociándome con el exceso de liquidez que tiene el Estado según la teoría fabística. Y entonces digo, bueno, hasta pudiera contribuir al pago del salario 13, que se llama el salario de Navidad. Sí, que deben estar cuadrando ya los números. Sí, y que también sería oportuno estudiar, definir, poder uno descifrar, porque algunas instituciones tienen que recurrir a un endeudamiento para este pago, para este gasto. Eso era básicamente los ayuntamientos, pero ya hay una programación donde se le va haciendo la reserva. Y las instituciones descentralizadas del Estado también. Así es. Por eso decíamos que es un periodo estresante para los empleadores y de larga espera para los empleados. Exacto. El que trabaja proyectos, los ingresos son accidentales. Accidentales quiere decir que en un mes puede haber ingreso, en otro no, en otro mucho, en otro medio, en otro poco. Entonces tú tienes que hacer un promedio para tus 12 meses y distribuir ese ingreso. Y tener la disponibilidad. Y tener la disponibilidad, correcto. Y vamos a aprovechar para considerar que esa disponibilidad no sea ociosa en una cuenta corriente, sino que como tú la estás reservando, pues pudiera ser que le saque beneficio a través de una inversión a corto plazo. Así es. Nos vamos a la pausa. Nosotros caemos ahora en Contaduría y Finanzas. Estamos caminando hacia el mundo de los impuestos con mucha ansiedad. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal.
La tasa cambiaria del peso dominicano a dólares sigue sin novedades. Ya hemos comentado que aparentemente la intención es cerrar el año en el orden donde estamos y se logró romper la barrera del 60/1. Estamos al 60/25 como tasa de referencia. Y también es bueno acotar que la banca comercial ha asumido esa tasa. Quizás por esto se ha anunciado una ligera reducción en las reservas internacionales, porque para tú mantener una política de imposición cambiaria, necesariamente tienes que disponer de reservas para inyectar ese mercado. Pero el mercado ciertamente está estable. Hay reservas internacionales y ya pasamos el periodo crítico de demanda global de recursos, que era básicamente el mes de septiembre. Quiere decir que ahora lo que viene es recopilar o considerar la acumulación de la venta para volver a la reposición de inventario a principios del próximo año. Quiere decir que todo parece indicar que cerraremos con la estabilidad actual. Sí, por eso decimos que esos tiempos convulsos donde se especulaba si pudiera llegar al 60/1, que era un número prohibitivo, era una cifra satanizada, diría yo. Esa época, bueno, pues ya está superada y lo que se desea probar en el mercado financiero y económico es que la actividad, que el intercambio de mercancías y servicios es viable a una tasa cambiaria cual que fuese, siempre y cuando sea estable. Sí, fíjate. Sí, como cambian los tiempos. Yo voy a referir una anécdota de la cual participé. El presidente Salvador Jorge Blanco le dijo a Elías Atala, ambos en los brazos del Padre Celestial, si el dólar llega a 2/1, cierro los bancos de cambio. Y don Elías le dijo, pues vaya preparando las cárceles, porque eso no depende de nosotros ni del propio gobierno, sino de la realidad económica. Quiere decir que se luchaba para que no llegara al 2/1. Al 2/1. Y estamos hoy asimilando a 60/1. Y se decía en esos años 90 que 80, no sé, 80 quizás, finales de los 80, que Juan Bosch no podía ser presidente porque estaba loco, pues dijo que el dólar hasta podía llegar al 6/1. Sí, lo que pasa es que... Al 6/1, Francisco. Igual que ocurre con el manejo, la evolución de la conducción de vehículos, que antes pues venían con transmisión mecánica. La Reserva Monetaria viene y el Banco Central ha logrado elaborar que el manejo de la tasa cambiaria sea automático. Entonces, liberar, o sea, dejar fluir el precio del dólar. Sí, la Reserva Monetaria tiene la función fundamental de controlar la situación cambiaria. Tenemos suficiencia en las reservas monetarias y por eso tenemos control de la tasa cambiaria. La tasa cambiaria se invierte cuando se necesita que baje, se saca cuando se necesita que suba y hay un manejo ya, un dominio. El país ha adquirido la experiencia porque empezamos a vivirla en esa época cuando empezó a crecer la tasa y se fueron creando los mecanismos para poderla controlar. Desde la vez de la quiebra de Baninter, que fue la primera vez que se descontroló, que no había ningún tipo de control de la tasa, a partir de ahí las cosas se encauzaron y el país puso énfasis, el Banco Central puso énfasis en aumentar esas reservas y ha podido lograr una estabilización que asimilamos el cambio
de manera paulatina, de manera suave, no brusca, que hoy no sabemos cómo va a amanecer mañana. Podemos planificar. Es así, lo importante es que la proyección, el costo de reposición de los productos, pues se haga en base a una tasa real, porque si tú lo haces en base a una tasa inflada, y si lo hace todo el mundo, tú no sales de mercado, pero incide de manera directa en la inflación, En los índices. en el índice de inflación, porque estás fijando precios de venta sobre estimaciones a futuro. Parece que hemos aprendido una lección que es muy negativa, pero se comporta como si fuera positiva, y es endeudarnos en moneda extranjera para tener reservas, porque esas reservas no provienen directamente de exceso de exportaciones, sino de financiamiento, y así mantenemos control y estabilidad, pero también eso tiene un costo en el tiempo que puede tener consecuencias, y es precisamente lo que abogamos con la reforma, para que haya un superávit primario y se vaya haciendo la reversión del fenómeno. Pero realmente es una lección que nos hemos aprendido, de coger prestado para aparentar que estamos bien. Bueno, me estoy endeudando para garantizar estabilidad económica. Quizás sea el eslogan, ¿no? Porque hay un punto que es bueno resaltar con relación al dólar. El dólar es como si fuese el barril de petróleo, que su precio a veces es especulativo. Especulativo no es que alguien anda especulando en la calle, sino que se especula, se dice el dólar va a subir y se corre esa voz e inmediatamente se acapara. Bueno, se toman medidas de aprovechar el precio actual y hasta prepagarle a tu suplidor internacional, prepagarle con el objeto de no exponerte al alza futura, y no necesariamente quiere decir de que tú lo tienes debajo del colchón o lo tienes en una cuenta de ahorro, esos dólares, sino que toma medidas producto de una especulación. Pero nosotros estamos viviendo ya un periodo de madurez en la economía dominicana. Pausamos. Estamos en el mundo de los impuestos. Un saludo cordial a Juanita Canahuate, que lidera este segmento. Y muy oportuno el pronunciamiento del director ejecutivo del CRES, en el cual él hace énfasis en la necesidad de una reforma tributaria que implique, que impacte el desarrollo económico del país. Uno de los puntos que se atacó durante el proyecto fallido hasta ahora, el proyecto retirado de reforma tributaria, es que podía golpear la actividad económica, y entonces, aunque tú grabases un sinnúmero de productos adicionales y trajeses al redil a aquellos que están fuera, que quiere decir los omisos, entonces, no obstante eso, no hubiese un crecimiento en las recaudaciones fiscales por el constreñimiento económico que pudiera traer este proyecto, un proyecto que no necesariamente garantizaba, según los analistas y por donde anda el director ejecutivo del CRES, que garantizara un mantenimiento en la demanda de productos. En la página del CRES está colgado ese trabajo de Miguel Collado, y yo invito a los televidentes a que lo accesen y lo vean con detenimiento, porque realmente es una reflexión que puede ayudar a entender el problema, porque él plantea las dos visiones, la de tratar de establecer una ley para recaudar rápido y una ley para el desarrollo, y que se vaya recaudando en crecimiento a medida que pase el tiempo con total estabilidad.
y que el aparato económico se vaya desarrollando de manera oportuna y creando el nivel de empleo, el nivel de transparencia y el nivel de recaudaciones necesarios. Es bueno que eso se tome en cuenta porque son dos corrientes filosóficas. Lo que yo he denominado la corriente de la reforma por aritmética, entendiendo que si yo tengo una situación en la economía hoy y modifico la tasa, incrementándola, voy a tener ese mismo incremento en las recaudaciones. Y eso es lo más absurdo que puede haber, porque la tributación se aplica a seres vivos. Claro. Y en la medida que se torne inconveniente, esos seres vivos tratan de cambiar la ruta que llevaban. Y por eso, en los alcoholes, en los cigarrillos, en los selectivos en sentido general, cada vez que aumentamos la tasa impositiva, se produce un estancamiento primero y luego una reducción en la demanda de esos productos por vía de los impuestos y se traslada el consumo a un mercado informal donde el mercado se abastece de esos productos, no siempre con la misma calidad y a menor precio porque están excluyendo los impuestos. Y recordemos que son renglones ya altamente gravados, que de cada 100 pesos, 68 le corresponden al impuesto y la diferencia al precio, incluyendo la recuperación del costo del producto. Entonces, ya hemos vivido la experiencia con salud pública cuando ciudadanos mueren usando productos clandestinos, precisamente provocado por los impuestos. Quiere decir que es inversamente proporcional el alza de la tasa impositiva al incremento en las recaudaciones. En la medida que yo aumento las tasas impositivas, estoy desalentando el consumo de los bienes gravados, estoy cercenando la transparencia y la formalidad y por vía de consecuencia estoy estimulando una reducción en las recaudaciones. Cuando disminuyo la tasa, se da todo lo contrario y parece contradictorio. Y parece contradictorio porque mucha gente confunde impuesto con tasa. Y de hecho, analistas, cada vez que se pronuncian, dicen, hay que subir los impuestos. Se están refiriendo a la tasa. Pero el impuesto, no nos cansaremos de repetir, es un producto que resulta de multiplicar una base por una tasa. Mientras la base mayor con una tasa menor, el resultado de la recaudación puede ser muy superior a cuando yo tengo una base menor y una tasa mayor. Quiere decir que eso debe haber también conciencia cuando se está yendo a los análisis de los impuestos, que no es tasa igual a impuesto. Tasa es un estímulo o un desaliento, un estímulo a la actividad económica o un desaliento a la actividad económica. Y mientras mayor es la actividad económica, mayor son las recaudaciones aceptadas por cada ciudadano, donde cada uno paga menos y el conjunto paga más. Fabio. Bueno, con ese concepto es que está hecho el proyecto del CRES y realmente yo pienso que ese proyecto que encaja fielmente a la propuesta original del presidente de la República, pues quizá no fue escalado debidamente por el mismo hermetismo con que se manejó el proyecto fallido. Si hubiese habido más apertura en los inicios y esa propuesta logra llegar a los niveles de toma de decisiones, probablemente hoy otro gallo cantaría. Pero criticamos siempre el hermetismo con que se manejó y habiendo cosas ya elaboradas que responden a lo que la gente quiere, a lo que la gente desea, para captar más recursos para el Estado, no haya llegado a esos niveles y no fue tomado en cuenta, pero está ahí y quizás hay tiempo.
hay situaciones fiscales que impactan directamente en el mercado porque hay sectores que fijan su precio de venta, fijan su política de comercialización tomando en consideración el tratamiento fiscal. Me explico un poco. Aquellas personas que todavía no hacen fiel cumplimiento con el ITEVIS, que aspira a que se llame IVA, Impuesto al Valor Agregado. Entonces consideran que ese 18% es parte de su beneficio. Y dicen, le voy a dar un 5% adicional. Y me estoy quedando con un 13% todavía, por encima de mi precio de venta. Entonces, cuando esa persona, esa entidad, es detectada y notificada y a la vez sometida al debido cumplimiento, pues entiende que sus facilidades del mercado, que su posible liderazgo que ha tenido en el mercado está amenazado. Y grita, protesta. Sí. Cuando iba a promulgarse, iba a hacerse público el proyecto de reforma fiscal, antes de esto, los artistas salieron a la calle a defender la ley de cine. Sí. Entonces quiere decir que muy probablemente los sectores que están beneficiados con exenciones fiscales, ninguno va a ceder. Todo el mundo quiere que supriman la exención fiscal del vecino, pero no la suya. Y eso es parte de lo que dificulta un proyecto de reforma fiscal, sobre todo en un ambiente donde se mezcla lo político. Porque es que realmente lo que se ha apreciado son parchos fiscales. Si una verdadera reforma fuera que no fuera IVA ni fuera ITEVI, porque eso lo que hace es complicar y tener que reembolsar y compensar. Lo que una verdadera reforma sería, baja un 10% el impuesto como impuesto a las ventas. Que lo pague todo lo que compra, paga el 10% de lo que compre. Y no es compensable. Es evidente que en la medida que se buscan exoneraciones, tiene una causa. Y son las altas tasas del impuesto personal, concretamente el impuesto sobre la renta, que invita a los agentes económicos a atenuar el costo en competitividad del impuesto para operar y competir con el extranjero. Entonces, si se reduce la tasa, el incentivo está dado para el universo de los contribuyentes, no para un grupo. Y se hace competitiva no una empresa, sino el país, la economía del país. Eso es bueno que se tenga claro. Excelente. Bueno, con esta última reflexión nosotros tenemos que citarnos para la próxima semana. Hasta aquí esta edición de Balance Financiero, el mundo de los impuestos, invitándoles a que cada semana nos esperen y también nos sintonicen en nuestro canal de YouTube y otras redes sociales. Hasta la próxima.